Hola, bueno, continuamos con esta clase de trastornos hemodinámicos donde vamos a seguir viendo algunos conceptos de los mismos. Entonces avancemos sobre estos trastornos hemodinámicos y el siguiente concepto importante que ustedes deben conocer es el de trombosis. Entonces definimos a la trombosis como la inadecuada activación del proceso de hemostasia. Es decir, en el proceso de trombosis, digamos, hay un proceso de formación y presencia de un trombo y como mencionábamos, esto es por activación inadecuada del proceso de hemostasia. Vamos a ver cómo se produce. Primero tenemos que definir qué es trombo y trombo es aquella masa intravascular o intracardíaca que está compuesta por elementos de la sangre y que está formada in vivo. Esto último es importante porque en principio lo va a diferenciar de los coágulos que ocupan el espacio intravascular pero que se encuentran en los cadáveres. ¿Cuál es la patogenia de la trombosis? Básicamente hay tres factores que favorecen la formación de trombos y que constituyen la tríada de Virchow. El primero de ellos es la lesión endotelial. La lesión endotelial, producida ya sea por la ruptura de una placa ateroma, por una vasculitis o por una lesión directa del endotelio o en el caso del corazón del endocardio, hay una exposición del colágeno, la membrana basal del subendotelio y esto favorece la formación de trombos directamente. El segundo de los factores es la alteración del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo normal, ustedes saben que es un flujo laminar y que cuando este se altera, ya sea por éstasis o turbulencia, puede favorecer directamente la formación de trombos. Y esto ocurre a nivel de las varices, en las dilataciones varicosas, a nivel arterial, en los aneurismas, a nivel cardíaco, en la dilatación auricular o en patologías como la fibrilación auricular, que se altera la motilidad de la aurícula y esto favorece directamente, como les mencionaba, la formación de trombos. Y el tercero de ellos es la hipercoagulabilidad de la sangre. Ellos factores o patologías que favorecen o que incrementan el riesgo de coagulación de la sangre. Podemos mencionar entre ellos la policitemia, el aumento de sustancias tromboplásticas o el déficit de heparina. Ustedes van a leer que hay factores primarios y factores secundarios que incrementan la posibilidad de que haya una coagulación de la sangre. ¿Cuáles son los tipos de trombos? Bueno, según su localización podemos hablar de trombos arteriales, venosos, capilares, arteriolo-capilar, los mencionados trombos intracardíacos, de estos últimos básicamente los vemos en patologías como el infarto de miocardio, por ejemplo, o la ya mencionada fibrilación auricular. Según su color, aquellos trombos que tienen un aspecto blanquecino o grisáceo están compuestos por fibrina, plaquetas y polimorfonucleares. Aquellos donde predomina el color rojo o rojizos están compuestos por fibrina y hematíes, son estos trombos recientes. Luego los mixtos, que son los más frecuentes, con las denominadas líneas de Sand, que son franjas oscuras formadas por hematíes y líneas más claras formadas por plaquetas. Y finalmente aquellos que son ricos en fibrina, son homogéneos y son los que denominamos trombos hialinos. También podemos hablar de dos tipos de trombos según su tiempo de evolución. Entonces, trombos recientes, aquellos que como mencionamos son ricos en fibrina, son de aspecto rojizo, y trombos antiguos, que ya vamos a ver cómo evoluciona un trombo y qué características tiene cuando hablamos de trombo antiguo. Según la presencia o no de gérmenes en su composición, podemos hablar de trombos asépticos o sépticos. Como les mencionaba, ¿cuáles son las posibilidades o las posibles evoluciones de un trombo? Una de ellas es la disolución por fibrinólisis, es decir, que se active la fibrinólisis y que espontáneamente o de forma inducida farmacológicamente con sustancias, con fármacos que producen la lisis del trombo, pues el trombo se disuelva. La propagación, es decir, que el tamaño del trombo sigan agregándose plaquetas, fibrina y que aumente el tamaño del trombo y lleve a la oclusión del vaso. Vamos a saltear el siguiente, vamos a decir que puede embolizar, o sea que puede desprenderse un fragmento del trombo y viajar por la circulación e impactar en un vaso de menor calibre. Entonces ahí estamos hablando de un tromboémbolo. Y finalmente el trombo puede calcificarse. Habíamos dejado pendiente el proceso de organización y recanalización, que es un proceso interesante que se observa en trombos antiguos y es aquel proceso en el cual esta malla de fibrina y glóbulos rojos
y blancos que quedan atrapados en esta malla de fibrina son reemplazados progresivamente en principio por un tejido de granulación que avanza desde la pared del vaso. El trombo puede quedar incorporado a la pared del vaso y junto con este proceso de angiogénesis que acompaña a este tejido de granulación, decía, aparece la formación de canales vasculares. Y estos canales vasculares, que son productos de esta angiogénesis que yo les mencionaba, podrían tener la capacidad de recanalizar el trombo, es decir, nuevamente de unir su extremo proximal con el distal y de alguna manera, no completamente, pero restituir parte del flujo sanguíneo por ese vaso. Como les decía, entonces el trombo puede quedar incorporado a la pared vascular. Y aquí tenemos dos imágenes. En la imagen superior, un trombo reciente donde ustedes pueden ver la pared arterial y en la luz se observa el trombo de color rojizo donde predomina la fibrina. Y en la imagen inferior se observa un trombo organizado y recanalizado donde ustedes pueden ver de color rosado la pared del vaso y esta imagen central donde tiene algunas áreas negruzcas corresponde a ¿qué? Corresponde al trombo antiguo. Esta imagen corresponde a tejido fibroso y ustedes ven estas luces pequeñas, 4 se observan en la parte inferior de la imagen y una más pequeña hacia arriba, que corresponden a ¿qué? Corresponden a neovasos, es decir, a la recanalización de este trombo. Pasemos al concepto de émbolo. ¿Qué es un émbolo? Un émbolo es una masa intravascular que viaja por el torrente sanguíneo. Estos émbolos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Dentro de los émbolos los podemos clasificar según su tipo, según el tipo de émbolo. Estos habíamos mencionado émbolos sólidos. Y si el origen de este émbolo sólido es un trombo, como ya les mencioné, hablamos de una tromboembolia. Ahora, si lo que se desprende es un fragmento de una placa de ateroma, hablaremos de una embolia ateromatosa. Tenemos algunos tipos particulares de émbolos. Cuando se desprende un fragmento de tejido graso, hablamos de embolia grasa. Embolia de médula ósea, embolia neoplásica, cuando lo que viaja por la circulación es un émbolo constituido por células neoplásicas. La embolia líquida la observamos digamos, en el parto, a partir de la embolia del líquido amniótico. La embolia gaseosa es característica y se observa en la denominada enfermedad de los buzos. Ustedes recordarán que este es un trastorno que se produce al disminuir bruscamente la presión de la atmósfera en la que se halla un individuo, lo que hace que parte del gas disuelto en sus tejidos forme pequeñas burbujas, microburbujas, que lesionan las estructuras adyacentes o que pasan a la sangre y entonces ahí originan embolias gaseosas. Esto, como les decía, es un accidente propio de los buceadores. También se puede ver en los pilotos de aviación, eventualmente en astronautas, pero clásicamente es una patología que se observa en los buzos. Los síntomas son múltiples, aunque no necesariamente coincidentes. Se ven mialgias, petequias, tos, parestesia, vértigo, y se trata con oxigenoterapia a alta concentración, y en general la oxigenoterapia es hiperbárica. Habíamos mencionado también la embolia aséptica y séptica. Sigamos avanzando. Y hablemos de las posibles consecuencias de la embolia. Si la embolia es sistémica, es decir, si este émbolo viaja de forma sistémica, y veremos que según el lugar donde impacte va a tener consecuencias. Entonces puede producir, si es arterial, y impacta en un pequeño vaso, va a producir una situación de isquemia que va a derivar en un infarto. Los infartos en general son infartos de cerebro, lo que se conoce como accidente cerebrovascular de tipo isquémico. También puede impactar a nivel renal y producir un infarto de riñón o un infarto de vaso. Ahora, si la embolia, su origen es a nivel venoso y en general de los plexos profundos de los miembros inferiores y el émbolo viaja ahora por el sistema venoso, va a impactar en el pulmón. Y entonces estamos en presencia de lo que se conoce como un tromboembolismo pulmonar.
En general los tromboembolismos pulmonares, que son únicos, pequeños, resuelven espontáneamente, pero si son múltiples, pueden tener consecuencias graves y si existe una patología de base provocar un infarto de pulmón. Recuerden ustedes que el pulmón tiene una doble circulación, ¿no? La pulmonar y la bronquial. También el émbolo que impacta a nivel pulmonar puede producir una muerte súbita. Y hablemos ahora del concepto de infarto. De infarto en general, cuando uno menciona la palabra infarto, inmediatamente uno hace referencia al infarto de miocardio. Pero pensemos infarto en general. ¿Cómo definimos infarto? Como un área de necrosis debido a una obstrucción arterial o venosa. Es decir, el área de necrosis debido a una obstrucción arterial produce un infarto arterial. Y el área de necrosis debido a una obstrucción venosa va a producir un infarto venoso. Entonces, los infartos arteriales, fíjense, producen un área, esto es el corte de un pequeño corte de un riñón, si ustedes observan en la superficie que se ve un área cuneiforme, es decir, un área triangular cuyo vértice apunta hacia el ilio, de aspecto pálido. Entonces el clásico infarto arterial o infarto blanco o infarto anémico. Ahora, si el infarto se produce en un órgano que tiene una doble circulación, como puede ser el pulmón, el intestino, tejido laxo en general, lo que se produce es un infarto rojo, que tiene similares características. Ustedes pueden ver que también hay un área cuneiforme que apunta, esto es un pulmón, que apunta hacia el ilio del pulmón, pero de aspecto rojizo. Ustedes van a ver que tiene características hemorrágicas, está muy cargado de sangre. Entonces, el infarto anémico o infarto pálido blanco es resultado de obstrucción arterial en órganos que no posee doble circulación, ejemplos clásicos, riñón, miocardio, vaso. El infarto hemorrágico o infarto rojo, resultado de la obstrucción arterial, pero ahora en órganos con doble circulación como el pulmón o como el intestino, con ricas anastomosis que actúan como una doble circulación, o, importante este concepto, si se restablece el flujo luego de la oclusión, las características del infarto van a ser de tipo hemorrágico. Es decir, que uno podría tener un infarto de miocardio que fue reperfundido y entonces las características, en lugar de ser anémico, va a ser hemorrágico, porque en un área donde ya comenzó a desarrollarse la necrosis, se restablece el flujo, llega sangre que inunda ese área y entonces si uno ve la histopatología, clásicamente va a ser un infarto hemorrágico. Finalmente habíamos mencionado el infarto venoso. Entonces, el infarto venoso resulta de la obstrucción venosa, que puede ser por una trombosis, por ejemplo, en el riñón o en el cerebro, o lo que es más común, por ejemplo, la torsión del pedículo vascular en el testículo o en el intestino, que es lo que estamos viendo acá, la torsión del pedículo vascular en el testículo que impide el drenaje venoso, hay una gran acumulación de sangre en el órgano, se torna cianótico, se torna azulado. Esto lleva a la presencia de hipoxia, de isquemia, pero ya no por alteración, digamos, de arterial, sino venosa, insisto, y lleva a la muerte celular. Bien, estos son entonces algunos conceptos que ustedes tienen que conocer de los diferentes trastornos hemodinámicos que hemos visto en estas dos breves clases, que ustedes tienen que desarrollar. Lo que yo les he intentado marcar en estas dos clases son, digamos, los puntos más importantes en los cuales ustedes tienen que ahondar desde el libro. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima clase.